En una noche atronadora en las montañas, un hombre se encontraba cerca, pero este hombre llamado Abel se había convertido en una estatua. Con eso, se preguntó cuánto tiempo había estado atrapado en ese estado, o si estaba destinado a morir así. De repente, los recuerdos inundaron su mente de sus compañeros de escuela llamándolo inútil, su mejor amigo admitiendo que estaba cansado de fingir que le importaba, y un demonio preparándose para probar un hechizo peligroso en él. La amargura lo consumió al recordar su crueldad. Sin embargo, se negó a aceptar la muerte de esa manera. En cambio, juró vengarse. Mucho antes de esta noche, en la Academia Saint, donde los héroes se entrenaban para luchar contra el rey demonio, un grupo de estudiantes se había reunido detrás de un edificio. Allí, el líder de los Metouns agarró a otro chico y lo insultó llamándolo basura. Después de golpearlo, le exigió que abandonara la escuela. Entonces, Abel, que ya había sido tratado como un perie, sintió tanto dolor. Seguía burlándose. El líder lo llamó no apto para una academia de élites, y levantó un puño para hacerle entender eso. Inmediatamente, Abel cerró los ojos, pero un escudo brillante apareció para bloquear el ataque. Tras ello, un chico rubio les recordó que todos allí aspiraban a convertirse en héroes. Con eso, el presidente estudiantil Stark cuestionó si su comportamiento reflejaba esa meta. Al ver que era Stark, Abel obviamente se sintió aliviado. Mientras tanto, los Metouns comenzaron a retroceder, aunque no sin lanzar más insultos a Abel. Después de que se fueran, Abel tomó la mano de Stark en agradecimiento, pero Stark dijo que no era nada. Luego, le preguntó por qué Abel no se había defendido. Abel entonces admitió que su habilidad era inútil mientras Stark recordó que se llamaba descifrar. Con eso, Abel procedió a cerrar los ojos para usar su habilidad, pero esto no fue más que una pantalla blanca extraña en su mente. La biblioteca de la escuela tampoco contenía información al respecto, y solo la había obtenido de niño ayudando a un espíritu en el bosque. Desde entonces, vagó por la vida sin saber cómo usar su capacidad. Por lo tanto, confesó que no le importaba convertirse en un héroe. Sin embargo, Stark cree que la habilidad de Abel tiene un valor oculto, pero Abel permanece incrédulo. Aún así, todo lo que quería era mantener su promesa con su amiga de la infancia de regresar a casa, lo que hizo que Stark se burlara de él. Aún así, Stark esperaba luchar contra el rey demonio con Abel, aunque Abel lo llamó imposible. En ese momento, Abel creyó que siempre podría confiar en Stark, pero no hasta ese fatídico día. Más tarde, dentro de la academia, un sacerdote anunció que había recibido una visión divina. De esa visión, se nombró a un grupo escogido de héroes para enfrentar al rey demonio, lo que dejó atónitos a los estudiantes. Abel estaba entre ellos, y él anticipó el nombre. Pronto, el sacerdote llamó a Stark como el héroe, y lo declaró como el primer miembro. Tras él, se llamaron los nombres de Lana, la maga negra, Aden el paladín, y Max el monje. Además de ellos, también se llamó a Gordon el guerrero. Al oír esto, Abel sintió un alivio silencioso de que Stark hubiera sido elegido. Inesperadamente, el sacerdote también llamó el nombre de Abel. Al oír esto, Abel obviamente se confundió. Inmediatamente, los otros estudiantes cuestionaron por qué alguien con una habilidad inútil había sido seleccionado. Incluso Stark pareció confundido, pero sus labios pronto se curvaron en una sonrisa burlona. Más tarde, los recién nombrados héroes comenzaron su viaje, pero Abel estaba plagado de dudas y se preguntó si debería huir antes de que fuera demasiado tarde. Reuniendo valor, intentó decirle a Stark que quizás no se uniría después de todo, pero antes de que pudiera terminar, el puño de Stark se estrelló contra él. Como resultado, Abel se sorprendió por su acción mientras le ordenaban que lo llamara Lord Stark. Stark también lo llamó basura y reveló que su amistad no había sido más que un juego. Admitió que solo ayudó a Abel para que pudiera unirse al grupo, pero despreciaba a los débiles como Abel. Al oír esto, Abel se sintió traicionado. Desde ese momento, la vida en el grupo se volvió un infierno, donde estaba atrapado cargando equipaje. También fue usado como escudo humano en las peleas. Además, lo empujaban para probar trampas peligrosas. Es más, otros miembros también se burlaban y atormentaban de él. Una vez Stark lo llamó lento por luchar con su equipo y lo hizo dormir fuera otra vez. Por otro lado, Stark y los demás se divertían en el casino. Con eso, Abel comenzó a preguntarse qué había hecho para merecer esto. Además, cuestionó por qué lo habían elegido para ser parte del grupo del héroe. Más tarde, su viaje continuó hasta que un rayo cegador golpeó frente a ellos. Pronto, un demonio apareció y los llamó una pérdida de tiempo. Al oír esto, Stark tembló de miedo. Mientras los demonios se burlaban de su afirmación de ser el grupo del héroe, Abel se congeló en pánico. Al verlo, comenzaron a preguntarse por qué este demonio apareció de repente. Después de todo, no era otro que el rey demonio Andal. La astuta mirada del rey cayó sobre ellos, y Abel se estremeció de terror. Sin embargo, desde este momento, su odio arderá como el fuego del infierno. Después de un rato, Stark cuestionó la situación y cómo se suponía que él era un élite como el héroe, pero no podía ni siquiera compararse con la fuerza del rey demonio. Al mismo tiempo, los otros miembros comenzaron a rendirse y querían ir a casa. Por otro lado,
Abel seguía preguntándose cómo las cosas habían terminado así, y miró fijamente al rey demonio. De repente, Andal cuestionó si realmente eran el grupo del héroe ya que son demasiado débiles para valer su tiempo. No obstante, decidió probar un nuevo hechizo en ellos. Inmediatamente, los golpeó con él. Aunque los héroes erigieron un escudo, se hizo añicos de inmediato. En ese momento, Abel entró en pánico, pero notó que Stark estaba a punto de ser golpeado, así que se apresuró al lado de Stark y lo empujó lejos. Así, Stark miró hacia atrás y vio que era Abel. Como resultado, Abel fue golpeado por el hechizo en lugar de él. Pronto, la mano de Abel se convirtió en piedra, luego su cuerpo, y finalmente su rostro. En solo segundos, su cuerpo se convirtió en una estatua. Al ver caer a Abel, Stark visiblemente se soqueó, pero él y los demás se convencieron a sí mismos de que era lo mejor y decidieron huir. Con eso, Andal los vio irse, entonces se burló de que tales payasos pudieran llamarse héroes y decidió irse en su lugar. Después de que se fueran, Abel se quedó solo, preguntándose qué le había pasado. Cuando se dio cuenta de que no podía moverse, entendió que había sido petrificado, pero se forzó a calmarse y se aseguró a sí mismo que Stark y los demás volverían a salvarlo, pero recordando cómo lo habían mirado, apretó los dientes con miedo. Entonces concluyó que no volverían y que tenía que resolver esto él mismo. Aún así, pensó que eso era imposible con su habilidad inútil. Inesperadamente, una enorme pantalla apareció ante él. Para su sorpresa, descubrió que era un script espiritual. Sin embargo, estaba confundido porque el texto no había estado allí antes. Mirando más de cerca, vio el hechizo de petrificación llamado Mirada de Gorgona. Por lo tanto, sospechó que era la magia del rey demonio. Pensando en esto, se dio cuenta de que cuando su habilidad se activaba, podía ver la fórmula de un hechizo, así que, si podía decodificar esta fórmula, podría deshacer la petrificación. Pero desentrañar los hechizos del rey demonio tomaría años con su poca mana, así que solo podía descifrar una línea antes de desmayarse, luego despertar para decodificar otra, pero con cada intento, su magia crecía lentamente, porque era una tarea enorme. Aún así, a menudo se preguntaba por qué terminó atrapado en tal lío por unirse al grupo del héroe. Pero entonces notó el colgante en su mano y recordó el nombre Sara. En casa, Sara le había dicho que guardara el colgante para protección y que volviera pronto. Recordándola, no pudo evitar anhelar la vida tranquila que siempre quiso. Sin embargo, Stark lo dejó. El tiempo también había pasado, y sintió que su cordura se resquebrajaba lentamente. Así, juró vengarse, incluso si tomaba décadas, pero pronto perdió la noción del tiempo. Después de mucho tiempo, Abel finalmente completó su decodificación, y el script frente a él se convirtió completamente en luz. Por fin, su mano se liberó, y las piedras que cubrían su cuerpo comenzaron a caerse. Pronto, fue liberado por completo. Inesperadamente, oyó a alguien pidiendo ayuda. Cerca, una chica estaba siendo perseguida por varios demonios. En ese momento, uno de los demonios notó a Abel y sugirió que los otros se lo comieran ya que él solo prefería chicas. Otro demonio estuvo de acuerdo, diciendo que a él no le importaba. Mientras tanto, el resto continuó persiguiendo a la chica. Sin embargo, Abel avanzó y lanzó un hechizo. Como resultado, los demonios que perseguían a la chica se convirtieron al instante en estatuas de piedra. Presenciando esto, la chica se quedó confundida por lo que vio. Al igual que ella, los demonios restantes entraron en pánico al ver la escena. Mirando a Abel, reconocieron el hechizo como la magia de petrificación del rey demonio. Así, comenzaron a preguntarse cómo un humano podría usar tal poder ya que solo el rey demonio podía manejarlo. No obstante, uno de ellos intentó atacar a Abel con fuego, pero Abel levantó su escudo y lo bloqueó con facilidad. Al ver esto, el demonio se soqueó de que su hechizo no tuviera efecto. Con eso, Abel rápidamente contraatacó lanzando otro hechizo. Debido a esto, los demonios comenzaron a convertirse en piedra uno tras otro. Viendo a Abel usar petrificación y cancelar hechizos, los demonios comenzaron a cuestionar su identidad. Sin que ellos lo supieran, Abel había comprendido su descifrado donde es capaz de desmantelar y anular fórmulas mágicas, y al desentrañar el hechizo del rey demonio, podía relanzar magia y fácilmente anular los ataques de demonios menores. Es más, su poder siguió creciendo mientras ciclaba su mana y alcanzaba alturas inimaginables, y a través del descifrado incansable, se convirtió en uno de los magos más fuertes del mundo. Después de un rato, la chica se acercó a Abel y le agradeció por salvarla. Sin embargo, él en cambio le preguntó dónde estaban los héroes ahora. Entonces, ella respondió que había oído que fueron capturados por el rey demonio hace 20 años. Cuando Abel oyó las palabras 20 años, quedó atónito. Solo entonces se dio cuenta de que había estado atrapado en piedra durante 20 años. Después, la chica alegremente instó a Abel a seguirla ya que estaban casi en la aldea. Sin embargo, la expresión de Abel se volvió sombría después de escuchar todo lo que ella le había contado. 20 años habían pasado desde que los héroes cayeron y desaparecieron, así que ahora el rey demonio gobernaba el mundo. La mayoría de los supervivientes habían sido esclavizados por su ejército mientras solo unos pocos lograban arreglárselas y esconderse en las afueras. Sabiendo esto, Abel apretó el puño con furia hacia los héroes que habían abandonado el mundo. De repente, la chica habló para presentarse como Aile y alabó a Abel por su fuerza.
Con eso, se preguntó si él era uno de los héroes. Pero Abel rápidamente negó que fuera un héroe. Sorprendida, Aile retrocedió y se disculpó por molestarlo. Así, Abel se disculpó por su arrebato y dijo que nunca más quería oír sobre el grupo de héroes. Al oír esto, Aile rápidamente lo perdonó. Avanzando, Abel le preguntó sobre el héroe que mencionó que se quedaba en su aldea. Aile confirmó que su nombre era Gordon y que era miembro del clan enano. Al oír el nombre, Abel no pudo evitar recordar la sonrisa astuta de Gordon. Con eso, se dio cuenta de que ella ciertamente estaba hablando del mismo Gordon que una vez conoció. En ese entonces, Abel a menudo soportaba puñetazos, sin embargo, no podía manejar esos golpes. Después de todo, esos golpes venían de un hombre masivo. Como resultado, Abel salía volando y lo dejaba sin aliento, pero Gordon solo se reía. Incluso declaró que la habilidad inútil de Abel no importaba porque él lo haría más fuerte. Al oír que Gordon planeaba entrenarlo, Abel protestó diciendo que no funcionaría, pero Gordon le ordenó que se callara. Entonces declaró que el grupo de héroes era para los más fuertes y los débiles no tenían derecho a hablar. Mientras los otros miraban, Gordon forzó a Abel a levantarse y lo usó como muñeco de práctica. Debido a esto, Abel nunca olvidaría el rostro de Gordon, quien lo usó como saco de boxeo. Recordando el rostro de Gordon, vio no a un guerrero, sino a un hombre que se deleitaba aplastando a los impotentes. Pero los pensamientos amargos de Abel fueron interrumpidos cuando oyó a alguien llamar su nombre. Mirando hacia arriba, vio a Aile preguntando si estaba bien, pero no pudo responder adecuadamente. Dejando eso de lado, le recordó que el sol se estaba poniendo, así que acamparían allí por la noche. También advirtió que los monstruos merodeaban después del anochecer, así que no podían permitirse bajar la guardia. Más tarde esa noche, se sentaron alrededor de la fogata. De repente, Abel le preguntó a Aile por qué se había aventurado tan lejos, y Aile dijo que estaba desesperada por encontrar hierbas para sus soldinos. Al oír esto, Abel entonces preguntó cómo Gordon terminó en su aldea. Aile respondió que Gordon actuaba como su protector y los guardaba de los monstruos. Al oír esto, Abel se dio cuenta de que Gordon se había escondido y vivía pacíficamente y sin preocupaciones. De repente, Aile levantó la mano para preguntar por qué estaba buscando miembros del grupo de héroes, pero Abel se negó a explicarle nada a una niña, así que ella preguntó si podía adivinar en su lugar. Con una sonrisa, dijo, Abel debe estar planeando derrotar al rey demonio con los héroes, pero sus palabras hicieron que los ojos de Abel se abrieran de par en par por la conmoción y apretó los dientes con rabia. Ignorando esto, le ordenó que apagara el fuego y se fuera a dormir, a lo que ella accedió. Mientras ella dormía, Abel comenzó a pensar que no le importaba el rey demonio. Después de todo, su verdadero objetivo era hacer que esos llamados héroes pagaran. Para hacer eso, necesitaba una fuerza aún mayor, suficiente para hacerlo sufrir como él una vez lo hizo, y todo esto ahora era posible gracias a la habilidad que todos una vez llamaron inútil. En ese momento, su collar se deslizó de su cuello y cayó al suelo, así que el colgante brilló débilmente en la oscuridad. No muy lejos, Aile estaba dormida, pero alrededor de su cuello colgaba el mismo tipo de collar que tiene Abel. A la mañana siguiente, Aile le dijo a Abel que la aldea estaba justo detrás de la colina, pero cuando llegaron a la cima, de repente ella jadeó impactada. Confundido, Abel miró hacia adelante y también se choqueó por la situación. Vieron la aldea completa en ruinas y las casas ardiendo mientras el humo llenaba el cielo. En ese momento, Oldinos en pánico huyeron en todas direcciones. Mientras tanto, Aile y Abel corrieron colina abajo y encontraron a un hombre herido tirado en el suelo. Inmediatamente, Aile se arrodilló para preguntarle si estaba bien y qué había pasado. En respuesta, el hombre gritó que era el ejército del rey demonio. Además, le dijo que habían venido por Gordon. Sorprendida, Aile inmediatamente preguntó dónde estaba Gordon. Sin embargo, una risa atronadora llenó el aire y Abel se giró rápidamente. Allí, vio un pie masivo aplastar el suelo y múltiples orcos gritando para masacrar a todos los Oldinos. Habiendo dicho eso, los orcos les dicen que vinieron a obtener un ascenso capturando a un miembro del grupo de héroes. Al oír esto, un niño cercano comenzó a llorar, pero su abuela le aseguró que lo protegería. Sin embargo, el orco se burló de ella y juró matarlos a ambos de un golpe. Pero antes de que pudiera golpear, Abel apareció y lanzó su hechizo. En un instante, el orco se convirtió en piedra. Al ver esto, la abuela y el niño miraron impactados, mientras los otros orcos comenzaron a preguntarse quién era Abel. Mientras tanto, los otros orcos todavía estaban ocupados acosando a los Oldinos, pero uno de ellos se apresuró hacia adelante e informó a su jefe que los refuerzos humanos habían llegado, lo que dejó al jefe sorprendido. No obstante, fue a ver a Abel, quien estaba rodeado por sus subordinados asustados. Entonces, se burló de ellos por ser intimidados por un chico tan pequeño. Sin embargo, la atención de Abel fue captada por algo más. Dentro de la jaula que el jefe sostenía, vio a un hombre con brazos delgados, rostro demacrado y cuerpo desnutrido. Para su shock, se dio cuenta de que era Gordon. Al oír la voz de Abel, Gordon también se sorprendió, pero Abel se burló de él preguntándole si había estado a dieta. Ignorando el comentario, Gordon exigió saber cómo Abel todavía estaba vivo. Al oír su intercambio, el jefe preguntó si Abel conocía a Gordon.
Cuando Abel no respondió, el jefe se burló más de Gordon diciendo que había intentado escapar a pesar de ser parte del grupo de héroes. También añadió que Gordon ni siquiera había intentado pelear y se había rendido en su lugar para salvar su propio pellejo. Al oír esto, Abel se rió del estado miserable de Gordon, pero Gordon de repente habló preguntando qué había de malo en eso. Después de todo, lo único que le importaba era mantenerse con vida. Así, le gritó a Abel que no sabía cómo había sobrevivido, pero que no tenía derecho a juzgarlo. Al oír esto, Abel lo miró fríamente, luego se volvió hacia el jefe y dijo que lo dejaría ir si le entregaba a Gordon. Enfurecido por las palabras y actitud de Abel, el jefe atacó, y mientras Abel esquivaba, el jefe alardeó que un humano patético como él nunca podría resistir su poder. Entonces lanza su hechizo y afirma con orgullo ser el único orco guerrero que maneja magia del rey demonio. Con eso, desata el hechizo de viento, carga de Vendebel. Sin embargo, Abel bloqueó fácilmente el ataque con su escudo. Cerrando los ojos, preguntó si eso era todo de lo que el jefe podía alardear. En su mente, la fórmula mágica apareció ante él, y comenzó a descifrarla. Luego formó un hechizo propio y declaró que tomaría prestada esta magia. Con eso, contraatacó con la misma carga de Vendebel. Al ver esto, el jefe se congeló en shock, y antes de que pudiera reaccionar, el hechizo lo golpeó. Al mismo tiempo, el impacto hizo que Gordon entrara en pánico y envió su jaula volando. Al ver esto, Abel usó magia de viento para tomar la jaula de manera segura. Después de eso, declaró al jefe que no era rival para él. Mientras tanto, Gordon permaneció incrédulo, apenas podía aceptar que este era el mismo Abel inútil que una vez conoció. Sin embargo, el pensamiento lo hizo sonreír. Mientras tanto, los orcos restantes huyeron en pánico. De repente, Abel oyó a alguien llamándolo maestro. Era Gordon inclinándose profundamente y proclamando que el poder ilimitado de Abel le había abierto los ojos. Con eso, suplicó perdón por su crudeza y proclamó a Abel como el verdadero héroe, suplicando clemencia. Juró lealtad a Abel hasta el final de su vida. Sin embargo, Abel lo agarró por el cuello, dejando a Gordon atónito. Con una mirada fría, Abel lo llamó monstruo y preguntó si no sentía vergüenza. Le recordó a Gordon cómo se había burlado y menospreciado de él, y ahora se atrevía a suplicar misericordia. Mientras Gordon luchaba por respirar, Abel exigió información sobre el resto de su grupo. Con esto, le asegura que podría perdonarlo si colaboraba. Desesperado, Gordon comenzó a revelar lo que sabía, y Abel escuchó atentamente. Cuando Gordon preguntó nerviosamente si Abel lo perdonaría ahora, la expresión de Abel se oscureció. Luego declaró que no lo mataría, pero en cambio comenzó a lanzar un hechizo. Inmediatamente, Gordon se dio cuenta rápidamente de que está usando magia de petrificación. Con eso, Abel le dijo fríamente que lo disfrutara. En ese momento, Aile se apresuró hacia adelante. Justo a tiempo, oyó a Abel decirle a Gordon que nunca olvidaría lo que le habían hecho, y se quedó atónita al oír que había estado atrapado en piedra y esperando venganza. Ahora, declaró que era demasiado tarde para el perdón, y Gordon sentiría lo que él una vez sintió. Con eso, Gordon gritó de terror mientras sus brazos se endurecían en piedra, pero sus gritos se cortaron cuando todo su cuerpo se convirtió en una estatua. Después, los Oldinos pronto se reunieron y vieron el cuerpo de piedra de Gordon, así que estaban entre preocupados, pero sabían que era Abel quien había rechazado al ejército demoníaco. Poco después, Abel oyó a alguien llamando el nombre de Aile. Cuando se giró, sus ojos se abrieron de par en par por la conmoción. Después de todo, vio a una mujer mayor que se parecía exactamente a Sara. Impactado por esto, intentó llamarla por su nombre. Al oír su voz, Sara se dio cuenta de que era Abel. Sorprendida de que estuviera vivo, le preguntó dónde había estado. Luego añadió que tenía mucho de qué hablar, como antes. Al oír esto, Abel recordó el día en que ella le dio el colgante y le rogó que volviera rápido. Pero cuando ella extendió su mano hacia él ahora, él solo pudo bajar la mirada y dejó caer el colgante de nuevo en su mano. Después de eso, se disculpó por romper su promesa. Luego, sin decir otra palabra, se alejó, sabiendo que nunca podría vivir como una persona ordinaria again. Pero con su poder ahora, juró vengarse de ambos, los héroes y el rey demonio. Mientras tanto, Aile lo miró con ojos determinados. Sin dudarlo, corrió tras él y dejó a su madre confundida. Sin que ellos lo supieran, alguien más había estado observando. A través de una bola de cristal, Lana descubrió que la basura inútil Abel todavía estaba vivo. Sin embargo, pensó que esto era perfecto ya que Abel se convertiría en su juguete. Mientras tanto, Abel defendió con éxito la aldea de Leila y cumplió su venganza sobre Gordon. Ahora, planeaba cazar al resto de los héroes y pasar a su próximo objetivo. Con eso en mente, Abel continuó alejándose. Sin embargo, alguien lo siguió y le gritó que esperara. Cuando se giró, vio que era Aile. Mientras ella todavía estaba aliviada de alcanzarlo, Abel abruptamente pregunta por qué lo seguía. En respuesta, ella firmemente declaró que iba con él. Atónito, Abel le recordó que este viaje no era un lugar para niños, pero ella insistió en ir, así que le ordenó que regresara a casa. Sin embargo, ella gritó negándose. Molesto, exigió saber ¿cuál era su razón para ir con él? Ella entonces respondió que sentía que se perdería para siempre si lo dejaba ir ahora y que terminaría completamente solo. Agarrando su mano, declaró que no podía dejarlo. Al oír esto,
Abel fue tomado por sorpresa y sus ojos captaron el colgante en su mano. Siguiendo eso, ella continuó diciendo que tenía que asegurarse de que volviera sano y salvo con su madre. Al oír esto, Abel no pudo evitar recordar el rostro preocupado de Sara. Al fin, dejó de discutir y le dijo que hiciera lo que deseara. Sobrejoyada, ella aceptó sin dudar. Más tarde, entraron al bosque juntos, mientras comenzaban a subir un camino de montaña. Ahí le preguntó por qué se dirigían de esa manera. Antes de que Abel pudiera responder, algo bloqueó su camino. Al mirar hacia arriba, vieron 3 lobos esperándolos. Inmediatamente, ahí le entró en pánico, así que uno de los lobos saltó hacia ella, pero Abel rápidamente lanzó su hechizo y los convirtió en piedra. Después de eso, le dio una mirada fría mientras ella solo podía mirar hacia atrás nerviosamente. Mientras continuaban, Abel siguió usando sus hechizos para matar monstruos mientras ahí le tropezaba y huía asustada. Viéndola correr constantemente, él la miró en silencio. Más tarde, mientras se sentaban junto a la fogata, ahí le murmuró que era completamente inútil. Al oír esto, Abel respondió secamente que no necesitaba a nadie más ya que él era suficiente por sí mismo. Por lo tanto, la instó una vez más a regresar a la aldea. Al oír esto, ahí le sintió una ola de desaliento, pero entonces, una idea repentinamente vino a ella. Sin dudarlo, le pidió a Abel que le enseñara magia. Sin embargo, él respondió que no quería molestarse con algo tan problemático, pero ella agarró su mano e insistió en que quería ser útil para él. De mala gana, él accedió y su rostro se iluminó de felicidad. Aún así, Abel la estudió en silencio. Pensó que era extraño que ella quisiera aprender magia, pero su entusiasmo lo conquistó. Al día siguiente, Abel comenzó a enseñar a Aile mientras buscaban a los aliados del héroe, pero su habilidad no había despertado, así que Abel le enseñó que la magia era energía moldeada por la emoción. Por lo tanto, la clave de la magia era mantenerse calmada, así que le pidió que la liberara mientras estaba compuesta. Aile entonces intentó conjurar fuego, pero solo una chispa débil parpadeó. A partir de esto, Abel vio que ella carecía de talento para la magia y no sería de mucha ayuda en una pelea por ahora. Unos días después, finalmente llegaron a su destino, que es el puerto largo de la ciudad costera del este. Inmediatamente, pasean por la ciudad. Al mirar alrededor, encontraron un bote abandonado y una calle vacía. Así, Abel estaba confundido ya que el puerto largo debería ser una ciudad bulliciosa, pero ahí le explicó que el desastre golpeó antes de que ella naciera, y el miedo al rey demonio mantenía a todos alejados. Mientras exploraban, Abel notó un juguete de peluche tirado en el suelo. Cuando lo recogió, vio que estaba manchado de sangre. Con eso, no pudo evitar apretar los dientes con rabia. Preocupada, ahí le llamó su nombre. Sin embargo, todavía no podía comprender su verdadero objetivo ni leer sus pensamientos. De repente, Abel le dijo que siguiera buscando, así que ella rápidamente accedió. Mientras vagaban por la ciudad silenciosa, él pensó sombríamente que sería difícil encontrar su objetivo aquí. De repente, otra persona apareció ante él. Choqueado por esto, Abel no pudo evitar gritarle, Aile inmediatamente corrió a su lado. Con eso, Abel confirmó que lo que estaba viendo era la maga blanca Lana del grupo de héroes, pero entonces, la voz de Lana tembló mientras decía su nombre, luego dejó caer su canasta y corrió hacia él, suplicando perdón. Presenciando esto, Aile se congeló confundida. Sin embargo, Abel miró a Lana con nada más que desdén. Aún así, Lana continuó suplicando a Abel por perdón. Al oír esto, Aile finalmente la reconoció como una ex miembro del grupo de héroes, pero las orejas puntiagudas y la belleza graciosa de Lana dejaron a Aile atónita ya que era su primera vez viendo un elfo, pero su asombro rápidamente se convirtió en shock cuando Abel invocó su magia. Usándola, Abel amenaza a Lana que no lo toque. Alarmada por la escena, Aile le ruega que se detenga. Mientras tiraba de él, le pidió que se calmara ya que Lana solo estaba suplicando perdón, pero antes de que Abel pudiera responder, una voz fuerte gritó que se detuvieran. Girándose, vieron a los Oldinos locales mirando a Abel con enojo. Uno da un paso adelante, exige un alto a la violencia y pregunta qué mal había hecho Lana para merecerlo, pero la expresión de Abel se endureció, Aile se sorprendió por ello. Los Oldinos entonces dijeron que se escondían más profundamente en la ciudad, y Lana los protegía, así que ella era su diosa, y Abel no tenía derecho a lastimarla. De repente, un niño comenzó a golpear a Abel y gritando que no dejaría que nadie intimidara a Lana. Sin embargo, Lana los detuvo y admitió que Abel era su excompañero, pero que lo había tratado mal. Inclinando la cabeza, rogó expiar sus pecados y confesó que se arrepentía. Al oír esto, Aile guardó silencio, luego susurró a Abel que Lana no parecía mala, y la gente del pueblo claramente estaba de acuerdo. Sin embargo, el rostro de Abel solo se oscureció más. Más tarde esa noche, el pueblo celebró una fiesta. Algunos Oldinos bailaban, otros cocinaban, y muchos comían junto a Aile. En un momento, Lana se excusó para traer más golosinas, y los Oldinos le agradecieron con gratitud. Pero en su camino por un callejón tranquilo, alguien la agarró de la muñeca. Después de estrellarla contra la pared, le dijo fríamente que estaba haciendo un acto ridículo, pero Lana solo respondió que su rostro no había cambiado en 20 años, pero Abel se burló, diciendo que ella se veía igual que cualquier elfo,
pero no había cambiado por dentro. Después de todo, él conocía su verdadero rostro y que ella era solo una bruja usando la piel de un elfo. En ese entonces, mientras Abel estaba exhausto, Lana le instaba a apurarse y le recordaba que se repusiera. Mientras Abel luchaba por empujar el carruaje hacia adelante, ella comentaría que a este paso, quizás nunca llegarían al pueblo. Stark entonces intervenía y alababa a Lana por su idea, pero Lana responde que le encantaban cosas así. Reveló que solía jugar con insectos de niña y se burlaba de ellos, y ahora cada vez que miraba a Abel, pensaba en él como nada más que un insecto patético. Con eso, lo golpeaba con un hechizo de rayo y le ordenaba moverse más rápido. Sin embargo, Abel estaba casi inconsciente por los Ox, pero Lana y Stark solo se reían de su sufrimiento. Más tarde, mientras Abel se lavaba la cara, murmuró que era otro día podrido para él. De repente, oyó ruido cerca, así que se acercó con cautela. Allí, escuchó a Lana admitirle a Stark que le temía a los monstruos insecto en la mazmorra del día siguiente. Al oír esto, Abel obviamente se impactó. De repente, Lana sugirió saltarse la mazmorra por el casino y le prometió a Stark una recompensa. Así, Stark accedió. Mientras ellos se ocupaban de sus asuntos, Abel huyó mientras pensaba que ella solo se comportaba así con Stark. Pero con el tiempo, descubrió que trataba a otros de la misma manera, incluyendo a Gordon. Fue testigo de cómo seducía a cualquiera que pudiera darle lo que quería. Así, la realización lo horrorizó. Ella manipulaba al grupo desde las sombras con palabras cuidadosamente elegidas, jugueteaba con cada hombre que conocía y los descartaba cuando dejaban de entretenerla. Así que para Abel, ella no era más que una araña usando el cuerpo de una mujer. Enfrentándola de nuevo, Abel preguntó si realmente creía que él caería en su trampa. Luego la acusó de lavar el cerebro al pueblo y exigió si se había convertido en una gurú de un culto espiritual. Temblando, Lana dijo que podía insultarla, pero le rogó que no difamara a la gente del pueblo. A través de lágrimas, dijo que realmente quería expiar porque la gente aquí la había salvado. Luego dijo que se separó después de huir del rey demonio y vagó sola por las tierras baldías. Cuando descubrió que el rey demonio había tomado el control, sobrevivió solo escondiéndose por miedo, pero nadie compartiría comida con ella, así que soportó humillaciones como nunca antes. Para cuando tropezó en esta ciudad, estaba al límite y casi muerta. Débilmente suplicó a la gente por comida y agua, pero ellos solo miraban impactados. Así, se dio cuenta de que nadie la ayudaría aquí, y un héroe caído no merecía comida ni agua. Inexplicablemente, alguien colocó pan y una taza de agua a su lado. Confundida, preguntó por qué, pero un anciano simplemente dijo que lo que importaba era la persona ante ellos. Atónita, Lana no podía entender por qué compartían comida que apenas tenían. Así, mientras recogía el pan, siguió preguntándose, pero cuando finalmente comió, las lágrimas fluyeron por su rostro. En ese momento, se dio cuenta de lo miserable que había sido todo el tiempo. De vuelta en el presente, conjuró 2 bebidas y dijo que había estado espiando ayudando a otros con su magia, ofreciéndole una a Abel. Le pidió que le diera una oportunidad y que le creyera. Abel entonces miró el vaso por un momento. Después de eso, finalmente accedió a darle esa oportunidad. Cuando tomó la bebida, Lana levantó la suya. Después de eso, lo invitó a beber con ella en celebración de su reunión. Mientras tanto, Aile ya estaba dormida, pero Abel continuó bebiendo hasta que de repente colapsó. Por otro lado, Aile abrió lentamente los ojos, pero se dio cuenta de que estaba en un lugar desconocido. Así, miró a su alrededor confundida. Entonces, de repente recordó estar en la fiesta de Lana y se preguntó cómo había terminado aquí. Mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad, se quedó atónita por lo que vio. Rodeándola había jaulas llenas de criaturas suplicando ser liberadas. Cuando miró más de cerca, vio monstruos e incluso hombres bestia encerrados dentro. Así, se preguntó dónde estaba la gente del pueblo ya que solo quedaban criaturas enjauladas. De repente, notó que alguien se acercaba. Cuando se giró, vio que era Lana. Inmediatamente, preguntó dónde estaban y si alguien los había secuestrado. Sin embargo, Lana no dio respuesta y solo se quedó en silencio. De repente, Lana sonrió y comenzó a reír mientras se burlaba de Aile por no darse cuenta de la verdad. Al oír esto, Aile se impactó, pero poco después, vio cómo Abel apareció desde un círculo mágico y atado a una cruz. Al ver esto, ella jadeó horrorizada. Lana entonces explicó que Abel había dormido durante 3 días debido a su poción especial. Con eso, se burló de que los hombres eran fáciles de controlar con solo actuar frágil. Al oír esto, Aile entonces recordó cómo un hombre había intentado proteger a Lana y cómo todas las disculpas de Lana habían sido mentiras. Aún así, la confrontó diciendo que había prometido cambiar. En respuesta, Lana dijo que había mejorado en una forma porque comparado con el inútil Abel, ella trataría a Aile aún peor. Estas palabras aplastaron el espíritu de Aile. Luego luchó por aceptar que la gente del pueblo que adoraba a Lana estaba siendo usada. Al oír esto, Lana se burló de ella por darse cuenta solo ahora. Luego se jactó de que había lavado el cerebro a toda la ciudad con magia. Admitió que requería una fuerza vital desbordante para mantener su belleza, y mientras drenarla de una persona era problemático, gobernar una ciudad lo hacía mucho más fácil. Además, los hombres eran especialmente simples de manipular una vez que estaban cegados por su belleza. Con eso,
comenzó a quitarse el vestido y declaró la ciudad su campo de pruebas, así que ahora este es el lugar perfecto para entregarse a su hobby retorcido. Al oír eso, Aile quedó horrorizada, pero Lana rápidamente convocó a sus sirvientes y anunció que era momento de divertirse un poco. Inmediatamente, Aile intentó huir mientras se culpaba a sí misma. Después de todo, fue ella quien confió en Lana primero, pero Abel había dudado de ella todo el tiempo. Pero mientras corría, de repente tropezó y cayó. Al ver esto, un monstruo extendió su mano para atraparla. Cuando el monstruo la agarró, Aile gritó aterrorizada, pero Lana encontró sus gritos extrañamente delitables. Desesperada, Aile intentó desatar magia de fuego, pero solo apareció una chispa débil. Al ver esto, Lana se rió burlonamente de su debilidad. Luego reveló que había visto la resurrección de Abel a través de su clarividencia. Así, estaba contenta de que Aile hubiera venido con él, ya que Abel solo quizás nunca le hubiera creído. Mirando a Aile, Lana admitió que amaba ver el rostro de Aile retorcido en miedo. Dejando eso de lado, procedió a comenzar su comida. Luego comenzó a absorber la fuerza vital de Aile. Debido a esto, Aile sintió que su fuerza se drenaba y deseó que Abel la salvara, pero entonces se detuvo. Se dio cuenta de que había estado dependiendo de Abel demasiado. También recordó la tristeza en sus ojos y como había jurado salvarlo, por lo tanto, quería estar a su altura y proteger su espalda. Con esa determinación, recordó a Abel enseñándole a guiar la magia que fluía dentro de su cuerpo. Recordando esto, supo que tenía que protegerse ahora. Con ojos determinados, concentró su energía y canalizó magia en su mano. Mientras su voz sonaba, Lana notó algo extraño. Sin embargo, la palma de Aile ya golpeó su rostro. Debido al golpe, un moretón quedó en su mejilla. Además, la fuerza la envió volando y golpeó el suelo. Por otro lado, Aile retrocedió tambaleándose y puso distancia entre ellas. No obstante, Lana maldijo furiosamente a Aile como una desgraciada, se enfureció por el insulto de ser golpeada y juró que Aile no saldría con vida. Con eso, su magia estalló mientras desataba un ataque mortal. Por lo tanto, Laya solo pudo mirar mientras los alrededores se volvían blancos. En ese momento, la mano de Abel se agitó y de repente pronunció la palabra descifrar. Inmediatamente, ve a Aile y la aleja justo cuando el hechizo golpeó. Al ver esto, Lana se quedó atónita y oyó a Abel elogiar a Aile por comprarle suficiente tiempo. Al igual que ella, Aile estaba igualmente asombrada mientras él revelaba que acababa de completar el descifrado. Dejando eso de lado, procedió a colocarla a una distancia segura. Además, le tocó el hombro y la elogió por su esfuerzo. Después de eso, se giró y le dijo que dejara el resto a él. Con eso, Abel le gritó a Lana que era hora de terminar todo. Al oír esto, Aile permaneció atónita. Mientras tanto, Abel comenzó a invocar su magia. Así, los ojos de Lana se abrieron de par en par por la incredulidad, ya que él acababa de estar inconsciente durante 3 días enteros. Pero Abel solo la miró en silencio. Sus pensamientos se remontaron al momento en que había accedido a darle una oportunidad y beber la copia que ella le ofreció. Poco después de eso, colapsó, pero los labios de Lana solo se curvaron en una sonrisa mientras él estaba inconsciente en el suelo. Pero cuando Abel vio la fórmula en la pantalla, rápidamente confirmó su suposición. Aún así, encontró que esta fórmula era demasiado compleja. Sin embargo, sabía que ella mentía, así que bebió su veneno maldito para descifrarlo. Además, gritó que quería probar una vez más lo sucia que era. Al oír esto, Lana solo pudo apretar los dientes con frustración. Abel entonces llamó el nombre de Aile y le ordenó que se quedara detrás de él. En respuesta, ella obedeció rápidamente, pero los monstruos encarcelados cerca comenzaron a ser liberados. Siguiéndolo, Lana juró matar a Abel, así que ordenó a los monstruos que lo atraparan. En respuesta, Abel desató su hechizo y atrapó a la primera ola de criaturas en piedra. Después de eso, declaró fríamente que no le importaba si alguna vez fueron humanos. Mientras sus extremidades se congelaban, les ordenó que se mantuvieran fuera de su camino. En ese momento, los hombres bestia cerca lo observaron y jadearon asombrados por su poder. Aún así, más monstruos cargaron contra él, así que Abel los enfrentó de frente y tejió hechizos sobre ellos. Mientras tanto, Lana se escabulló detrás de él y admiró la habilidad de Abel que convertía cualquier magia en suya. Sin embargo, sonrió perversamente ya que ninguna fuerza podría bloquear un ataque que no podía ser visto. Con eso, levantó su bastón hacia la espalda de Abel y canalizó su hechicería en él. Mientras tanto, Abel estaba concentrado en los enemigos frente a él, así que no vio un ataque entrante hasta que se clavó en su espalda y sus ojos se abrieron de par en par después de darse cuenta demasiado tarde. Presenciando esto, Aile jadeó impactada. Después de todo, Abel fue golpeado por una flecha invisible en su espalda. Con eso, Lana preguntó a Abel cómo le gustaba su hechicería transparente, luego explicó que la flecha estaba tejida de magia invisible que solo puede revelarse al impactar. Así, mientras Abel se hundía de rodillas, Lana declaró su derrota, y mientras su monstruo levantaba su puño para golpear, se burló de que el orgullo de Abel finalmente lo había traicionado. Viendo esto, Aile solo pudo gritar el nombre de Abel en desesperación. Pero de repente, Abel cuestionó sarcásticamente a Lana si estaba segura. Después de decir esto, volteó su capa y reveló su cuerpo.
Lana se soqueó mientras Aile estaba igualmente sorprendida por lo que había debajo de la capa de Abel. Su cuerpo estaba protegido por un círculo mágico. Viendo la expresión atónita de Lana, Abel dijo que ella todavía era una maga poderosa del grupo de héroes, así que vino preparado. Al oír esto, Lana finalmente entendió lo que quería decir. Había activado el descifrado en todo su cuerpo, lo que solo le dejaba ataques mágicos. Sabiendo que no podía ganar, Lana se desplomó en el suelo. Mientras estaba allí, de repente llamó a Abel, luego intentó suplicar perdón, admitió sus errores y rogó hacer cualquier cosa si la perdonaban, pero Aile solo miró incrédula. Sin importar, Lana continuó jurando que nunca lo haría again. Abel entonces se acercó a ella, pero cuando vio su sonrisa sarcástica, sus ojos se abrieron de par en par y su rostro se congeló en una sonrisa nerviosa. Luego exigió que se rindiera. Mientras comenzaba a petrificarla, le dijo fríamente que nadie volvería a creerle. Al oír esto, Lana pensó en la amabilidad de la gente del pueblo y supo que había desperdiciado su última oportunidad. Aún así, Abel estaba contento de que ella no hubiera cambiado porque la había odiado desde el día que su viaje comenzó. Al oír esto, Lana gritó desesperada, pero su mano ya había comenzado a convertirse en piedra. Mientras su cuerpo lentamente se endurecía, se convenció a sí misma de que su belleza se volvería eterna. Con ese pensamiento, se convirtió en piedra con una risa en su rostro, pero Abel miró su forma petrificada y se alejó, llamándola fea. De vuelta en el pueblo, la gente finalmente regresó y se preguntó qué les había pasado. En el escondite, ahí le dijo que la gente del pueblo convertida en monstruos fue salvada todo gracias a Abel, pero de repente, Abel le pidió que lo perdonara, lo que la sorprendió. Dijo que su seguridad nunca fue parte del plan ya que la venganza era todo lo que importaba. Sin embargo, a pesar de eso, ella se había preocupado por él e incluso intentó protegerlo. Con vacilación, admitió que quería decir algo más. Así que ahí le esperó pacientemente, pero antes de que pudiera continuar, un ruido vino de los arbustos. Pronto, la chica bestia llamada Gala emergió y llamó a Abel el rey demonio después de ver su batalla. Después de eso, rápidamente se arrodilló ante él, luego proclamó su deseo de convertirse en su mano derecha. Al oír eso, Abel y Aile estaban desconcertados por las tonterías que estaba diciendo. Viendo a Gala aparecer repentinamente y actuar como si lo adorara, Aile claramente estaba descontenta. Mientras tanto, Abel preguntó por qué pensaba que él era el rey demonio y que quería decir con ser una mano derecha. Gala entonces inmediatamente se inclinó pidiendo disculpas por no explicarse. Después de eso, reveló que una vez había servido en el ejército del rey demonio y ahora buscaba un nuevo maestro. Viendo su sorpresa, reveló que había sido despedida del ejército del rey demonio hace mucho tiempo. Sin embargo, siempre había soñado con servir bajo el rey demonio, pero había sido expulsada cuando descubrieron que era mitad humana. Después, vagó por la tierra hasta que fue capturada por Lana. Justo cuando su esperanza se desvanecía en cautiverio, presenció a Abel usando magia de petrificación como el rey demonio. Sin embargo, su apariencia no coincidía con la del rey demonio. Aún así, el poder abrumador de su magia la convenció de lo contrario. Desde ese momento, creyó que Abel estaba destinado a derrotar al rey demonio y tomar el trono. Al oír esto, ahí le susurró que Gala vio a Abel vencer a un héroe y lo confundió con un villano. Con eso, Aile le dijo planamente a Gala que Abel no tenía la intención de ser un rey demonio ni reunir seguidores. Sin embargo, Gala lo desestimó e insistió en que ningún sirviente debería hablar antes que su maestro. Incluso se burló de Aile por ser golpeada e inútil para el rey demonio, pero también sospechaba que Aile solo quería a Abel para ella en su viaje. Aile entonces se volvió hacia Abel para instarlo a hablar y preguntarle si traería a Gala, pero Abel solo tenía una expresión complicada. Viendo esto, tanto Aile como Gala estaban confundidas. Aile entonces pensó que él la había malentendido y comenzó a cuestionar su mirada. Sin embargo, Abel todavía no dijo nada. La verdad es que él tenía una debilidad por las criaturas esponjosas, así que las orejas y cola de Gala eran difíciles de rechazar. Pero de repente, Gala sintió algo, así que rápidamente se giró bruscamente hacia la distancia. Poco después, una explosión masiva estalló detrás de ellos. Inmediatamente, los tres miraron hacia arriba. Allí, vieron una criatura gigante acercándose. Impactada por esto, Aile se preguntó qué tipo de monstruosidad era. En respuesta, Gala la identificó como un gusano de hierro que a menudo había sido un estorbo para Lana. Al oír esto, Abel se dio cuenta de que Gala lo había sentido antes que él, pero dejó ese pensamiento de lado y preparó su hechizo. Sin dudarlo, lanzó un feroz ataque de viento. Sin embargo, la criatura simplemente los miró directamente. Abel notó esto y miró hacia arriba justo a tiempo para ver su cola masiva balanceándose hacia abajo sobre ellos. Así, rápidamente sacó a Aile del camino mientras Golga esquivaba por su cuenta. En ese momento, Aile especuló que el gusano podría haber reflejado la magia anterior de Abel. Gala entonces gritó que el cuerpo del monstruo estaba completamente cubierto por una armadura tan fuerte como el acero. El gusano de hierro luego dejó escapar un chillido penetrante que sacudió los alrededores. Por lo tanto, Abel decidió cambiar a petrificación. Pero antes de que pudiera actuar,
Alguien pasó junto a él. Al mirar, era Gala saltando hacia adelante a una velocidad increíble, se lanzó directamente hacia el gusano, y usando solo su puño, lo golpeó con una fuerza tremenda. Como resultado, se formaron grietas en la armadura del gusano, y este cayó pesadamente al suelo. Presenciando esto, Aile y Abel quedaron impactados. Mientras tanto, Gala solo sonrió y preguntó a Abel cómo le parecía. Con confianza, declaró que su fuerza la haría útil para él. Así, Aile se estremeció de enojo ante su risa burlona. Mientras tanto, Abel vio su fuerza física abrumadora y supo que ella podría ser su mano derecha. Así, Abel aceptó a Golga, pero Aile quedó atónita. Así, Golga la instó a volverse más fuerte si se atrevía a objetar. Más tarde, mientras continuaban su viaje, Aile contaba su dinero. Luego se preocupó de que sus gastos de viaje aumentarían ahora que eran 3. Mientras estaba perdida en sus pensamientos, Gala de repente miró hacia arriba. En ese mismo momento, Abel dejó de caminar, lo que llevó a Aile a preguntar qué pasaba. En lugar de responderle, Abel se volvió para ordenar a los que estaban escondidos que se mostraran. En respuesta, una voz notó que Abel ciertamente los había sentido. Pronto, un caballero se adelantó y suplicó a Abel que salvara su país. Sin embargo, Abel y los demás se quedaron confundidos. Más tarde esa noche, dentro de un castillo distante, una figura solitaria estaba sentada y temblando por todas partes, pero esta persona era Aden. Al día siguiente, en el camino, un carruaje partió. Dentro de él, Gala se quejó del carro mientras Aile le recordaba que tenían que seguir las instrucciones del caballero. Poco después, su líder se presentó como Neil, la capitana de los caballeros de Clamor. En la actualidad, Abel y los demás se dirigían a su tierra natal, el reino Clamor. Neil dijo que su gente estaba luchando contra el rey demonio, y ella había estado buscando aliados. Sin embargo, el reino vecino de Alcalera había rechazado su súplica. En su camino de regreso, había sido testigo de la batalla de Abel con el gusano de hierro, y Aile los había convencido de que deberían viajar juntos. Con eso, Neil les agradeció sinceramente y dijo que la guerra con el rey demonio finalmente podría terminar. Luego se inclinó en agradecimiento, pero Abel pensó que podría noquearse con su escudo. Pero de repente, Gala apretó su rostro contra la ventana, así que Neil le advirtió que no se inclinara demasiado. Mientras tanto, Abel silenciosamente deseaba estar todavía rastreando al último del grupo de héroes, pero Aile no tenía planes de rechazar ya que la recompensa prometida les ayudaría a tomar un descanso. No obstante, Abel estuvo de acuerdo en que realmente necesitaban el dinero. Además, ya tenía información sobre Stark y otros 2 del grupo de héroes, pero un detalle todavía eludía a Gordon. Así que se prepararon para el largo camino por delante. 5 días después, finalmente llegaron a su destino. Al mirar hacia arriba, podían ver el enorme castillo del reino Clamor. Por lo tanto, Gala se maravilló con el tamaño de la puerta mientras Aile sintió su majestuosidad de un vistazo. Después, Neil dijo que los llevaría con su mentor y les dijo que exploraran hasta entonces. Sin embargo, Galaga comenzó a mirar a su alrededor confundida, así que Aile preguntó qué pasaba. En ese momento, el mentor de Neil apareció y le dio la bienvenida de regreso. Sin embargo, los ojos de Abel se abrieron de par en par al instante en que lo vio. Así como Abel lo reconoció, Aden también se congeló incrédulo ante la vista de Abel. Con eso, el recuerdo de Abel sobre Aden vuelve a su mente. Mientras tanto, Neil estaba desconcertada y preguntó si se conocían. De repente, Abel se lanzó hacia adelante y atacó a Aden, tomándolo por sorpresa. Sin embargo, Neil rápidamente interceptó y bloqueó el golpe con su escudo. Luego exigió saber qué creía Abel. ¿Qué estaba haciendo? Después de ser golpeado por su escudo, Abel retrocedió tambaleándose, así que mientras Neil revisaba a Aden, Abel se sorprendió de que ella hubiera logrado bloquear su magia. Mientras tanto, Aile estaba desconcertada mientras Golga simplemente animaba a Abel. Abel entonces gritó a Neil que se moviera ya que Aden era uno del grupo de héroes a los que buscaba vengarse. Confundida, Neil aún insistió en que Aden era una figura irreemplazable en su reino. Dijo que él lideraba a los caballeros y era su luchador más fuerte, pero Aden parecía inseguro. Aún así, Neil enfrentó a Abel y juró que Abel nunca dañaría a Aden mientras ella todavía estuviera viva. Al oír esto, Abel exigió a Aden que se enfrentara a él, pero Aden desvió sus ojos, y la ira de Abel estalló por esto. Mientras se van, Neil recuerda a Abel que les había ofrecido un lugar para quedarse, pero podría reconsiderar pedir su ayuda. Aún así, les advirtió que no volvieran a levantar una mano contra su mentor. Preocupada, Aile llamó el nombre de Abel. Sin embargo, notó sangre corriendo por su cabeza desde donde el escudo de Neil lo había golpeado. Con eso, Abel solo pudo pensar en silencio que Neil era peligrosa. Mientras tanto, Neil informó a Aden que sus negociaciones con Alcalera habían colapsado. Al oír esto, Aden dijo que no era una sorpresa ya que su reino había chocado durante mucho tiempo con Alcalera. Lo que sí lo sorprendió fue que Neil hubiera traído a Abel. Luego dijo que Abel lo habría matado si no fuera por ella, y le agradeció por intervenir. Mientras tanto, dentro del castillo, Abel y los demás estaban comiendo. Aún así, Abel se puso inquieto y se obsesionó con cómo Neil bloqueó su camino hacia la venganza.
Aile entonces lo instó a relajarse ya que Aden parecía demasiado débil para haber estado alguna vez en el grupo de héroes. Al oír esto, Abel tiró de su ropa, luego mostró una marca y reveló que Aden era en realidad el más cobarde de todos. En ese entonces, Abel estaba atado e indefenso, mientras tanto, Aden estaba nerviosamente de pie sobre él. De repente, Stark exigió saber qué estaba esperando Aden, luego le recordó que solo necesitaba apuñalar a Abel con el atizador caliente. Cuando Aden continuó temblando, Stark susurró que si fallaba, Aden reemplazaría a Abel. Con eso, Aden levantó el atizador. Viendo esto, Abel piensa que Aden era solo una mebota sin carácter y siempre adulando a quien tuviera el poder, sin que él lo supiera. Neil estaba justo afuera y lo oyó, así que Abel continuó y llamó a Aden un parásito patético que haría cualquier cosa para sobrevivir. Al oír esto, Neil irrumpió de repente y negó firmemente las palabras de Abel. Admitió que Aden se convirtió en jefe porque era parte del grupo de héroes, pero confiaba en él por otra razón. En ese entonces, ella había estado una vez completamente sola, pero fue Aden quien la había salvado, por eso confiaba en él, no por su pasado, sino por su propia convicción. Al oír esto, Aile y Gala quedaron impactadas. Sin embargo, Abel cuestionó esto y estaba convencido de que Aden solo actuó bajo las órdenes de alguien más para salvarla. En ese momento, Gala pinchó a Aile para llamar su atención, luego susurró que olía algo extraño proveniente de Aden. Al oír esto, Aile obviamente estaba confundida. Mientras tanto, en otro lugar, Aden estaba solo, sumido en sus pensamientos, luego comenzó a preguntarse por qué Abel todavía estaba vivo. Sin embargo, rápidamente razonó que ya era demasiado tarde. Justo afuera, un demonio lo observa. De vuelta en el lugar de Abel, Neil decidió dejarlos. Mientras tanto, Abel siguió pensando que Aden no podría ser así. Aún así, se preguntó si Aden realmente había cambiado y si podría perdonarlo. Mientras tanto, Aile notó la expresión sombría de Abel y se sintió preocupada, así que le dijo que había sido realmente feliz en ese entonces, lo que dejó a Abel desconcertado. Luego explicó que Abel primero habló sobre sí mismo mientras mencionaba el grupo de héroes en ese entonces. Al oír esto, Abel se impactó y continuó mirándola, así que Aile respondió con una sonrisa brillante. En ese momento, Abel se preguntó cuándo todo entre ellos había cambiado. Mientras tanto, Gala los observaba en silencio mirándose, pero el silencio se volvió tan pesado y ella lo rompió con un bostezo casual. Con eso, Aile se excusó y dijo que iba al baño. Mientras tanto, Gala sugirió irse a dormir ya y Abel estuvo de acuerdo. Sin embargo, afuera, Aile en realidad había huido después de lo que dijo. Después de todo, el aire se sentía insoportablemente incómodo, y se dio cuenta de lo extrañas que se habían vuelto las cosas de repente. Dejando de lado el pensamiento, decidió regresar, pero antes de que pudiera, notó a Aden merodeando cerca. Al verlo, rápidamente se escondió detrás de la pared. En ese momento, Aden comenzó a decir que todo estaba listo como acordaron, preguntándose con quién estaba hablando. Aile se inclinó más cerca para espiar, pero el pasillo ya estaba vacío. De repente, alguien apareció detrás de ella. Sorprendida, se giró, pero la figura solo susurró para comenzar el caos. Momentos después, las puertas del castillo fueron golpeadas por una fuerza metálica masiva. El impacto resonó e inmediatamente alertó a Gala y Abel. Al mismo tiempo, Neil y los demás se sorprendieron por el ruido. Pronto, un guardia hizo sonar la campana de alarma y gritó que estaban bajo ataque. Siguiéndolo, el ejército del rey demonio irrumpió, así que los guardias se vieron forzados a enfrentarlos. Impactada por el asalto nocturno, Neil instó a Aden a hablar, pero él permaneció en silencio. Así que lo llamó a Gen. Después de oírlo finalmente ordenó a todas las tropas que defendieran la puerta principal. Mientras tanto, Abel se dio cuenta de que Aile todavía no había regresado, así que le preguntó a Gala si podía encontrarla, a lo que ella confirmó. De repente, ella preguntó si se uniría a la batalla, pero él dijo que encontrar a Aile era primero y cualquiera en su camino caería. Pronto, el caos envolvió el castillo debido a los demonios y caballeros luchando. Cerca, Abel y Gala continuaron su camino. Sin embargo, cuando Abel miró hacia abajo, notó que el ejército demoníaco claramente tenía la ventaja, pero de repente, una figura rápida pasó corriendo por encima de él. Afortunadamente, logró esquivar al monstruo trompa a tiempo. Sin dudarlo, preparó su hechizo y lo lanzó directamente a la criatura. Como resultado, el cuerpo del monstruo trompa comenzó a endurecerse. Mientras tanto, Gala se lanzó contra el monstruo pájaro, usando sus garras, lo cortó con gran fuerza. Después, Abel rápidamente preguntó hacia dónde deberían correr ahora, y Gala señaló el camino. Mientras saltaban a la pared, se toparon con Neil, que estaba luchando contra múltiples monstruos justo cuando temía que serían abrumados. Abel y Gala cargaron. Como resultado,
los enemigos bloqueando su camino fueron aplastados. Mientras luchaban, Abel elogió a Gala por poder mantenerse a su altura, pero ella humildemente respondió que todavía estaba lejos de su nivel. Mientras tanto, Neil y los soldados solo podían mirar impactados por su fuerza, sin ser vistos por ellos. Un demonio los observaba desde las sombras y confirmaba silenciosamente que los rumores sobre Abel eran ciertos. Después de un rato, Abel y Gala derrotaron a los monstruos circundantes. Así, Neil rápidamente les agradeció y admitió que no habría durado sin su ayuda, pero Abel explicó que solo luchó porque los monstruos bloquearon su camino a Aile. De repente, Gala se puso tensa y sintió peligro. Así, llamó a Abel y él gritó que aún no había terminado. Cuando miraron al frente, más demonios ya avanzaban. Al ver esto, Abel y los soldados entraron en pánico. Pronto, los demonios vinieron cargando hacia los soldados. Abel entonces exigió saber por qué los demonios estaban dentro, pero Neil insistió en que era imposible. Pero al darse cuenta de que más podrían entrar por la puerta principal y atraparlos, sospechó que alguien los había traicionado. De hecho, un pasaje secreto había sido abierto dentro del castillo. Mientras tanto, Gala de repente sintió algo, luego señaló a Aden y declaró que el olor a demonio que había sentido antes era suyo. Al oír esto, Aden se congeló en shock y miró a Abel. Mientras tanto, Abel confirmó su sospecha y lo acusó de ser un traidor. Al oír eso, Aden se puso nervioso. Sin embargo, Neil protegió a Aden y lo llamó un error. Pero Abel insistió en que ya había visto suficiente. Sin importar, ella afirmó que Aden era su salvador. En ese momento, un demonio apareció detrás de Aden y clavó un cristal a través de su estómago. Completamente tomado por sorpresa, Aden jadeó de dolor. Mientras el cristal se hundía más profundamente, el demonio se burló de su lucha por mantenerse con vida. Pronto, el cuerpo de Aden comenzó a hincharse grotescamente. Mientras otros se sorprendían, el demonio declaró que esta era la recompensa de Aden. Con Aile en sus brazos, el demonio se presentó como Jane, una oficial del ejército demoníaco. Al verla, los ojos de Abel se abrieron de par en par por el pánico mientras llamaba a Aile, pero ella lo ignoró y anunció el comienzo de la segunda ronda. Con eso, Gala se lanzó hacia Jane. Inesperadamente, algo se estrelló contra ella y la arrojó al suelo, pero la fuerza era demasiado grande y no podía levantarse. Al mismo tiempo, un monstruo se paró ante ellos y comenzó a gruñir. Al ver esto, los ojos de Neil se abrieron de par en par por la incredulidad de que esta criatura fuera su mentor, Aden. Mientras tanto, Jane instó a Abel a continuar interpretando su papel en esta obra retorcida llamada Venganza. Al oír eso, Abel se preguntó cómo lo sabía, pero sabía que este no era el momento adecuado para reflexionar, así que inmediatamente lanzó un hechizo a Aden. Sin embargo, Aden golpeó el suelo y la magia petrificó las arenas en su lugar. Al ver esto, Abel se soqueó de que Aden no hubiera desviado. De repente, Aden empujó su mano hacia adelante y golpeó la pared de piedra cercana. Como resultado, los fragmentos volaron como proyectiles. Abel levantó su capa para protegerse. Después de eso, no pudo evitar llamar a Aden un cabrón. Sin embargo, después de lo sucedido con Neil, se dio cuenta de que su descifrado no podía bloquear ataques físicos, así que necesitaría concentrarse en evadir hasta que apareciera la oportunidad correcta para atacar con magia. Mirando a su alrededor, divisó a Gala todavía colapsada en el suelo. Al mismo tiempo, vio a Neil arrodillada cerca. Ella todavía no podía aceptar la traición de Aden y pensó que esto era una pesadilla, pero la mirada de Aden de repente se fijó en ella, haciéndola mirar hacia atrás sorprendida. Ahora Neil se quedó preguntándose qué haría. De repente, Abel gritó para que luchara y le recordó que Aden ya no era humano. Mientras cargaba hacia Aden, Abel le recordó que ella era un caballero que tenía algo que proteger. Sin embargo, Aden agarró a Abel a mitad de la carga, y Abel comenzó a forcejear. En ese momento, los recuerdos de Neil sobre Aden resurgieron. Recordó el día en que él le había preguntado si sabía lo que significaba ser un caballero. Impulsada por ese recuerdo, finalmente se movió cortando el brazo de Aden y, forzándolo a liberar a Abel. Después de liberar a Abel, Neil aclaró que no lo estaba ayudando a él, pero era un caballero que juró arriesgar su vida por los demás. Al oír esto, Abel no pudo evitar sonreír con satisfacción. Continuando, le instó a que le ganara algo de tiempo y ella accedió sin dudar. Levantando su escudo, Neil se preparó contra el golpe entrante de Aden. Se esforzó bajo la fuerza, pero se negó a ceder y sabía que Aden estaba bien consciente de su terquedad. En respuesta, Aden la golpeó con múltiples ataques, pero Neil se mantuvo firme y miró a Aden con ojos firmes. Al ver esto, Aden sintió inquietud. Sus pensamientos entonces se remontaron al pasado cuando la conoció por primera vez. Había huido a este país para escapar del rey demonio y se topó con ella que acababa de perder a sus padres por el ejército demoníaco. Por lástima, le había tendido la mano y ella a su vez juró convertirse en un caballero digno como él. Con eso, le dijo que ser un caballero significaba arriesgarlo todo y ella le creyó incluso si él era solo un mentiroso, y sin embargo, al mirarla ahora, vio la fuerza de su determinación, encontró que ella ciertamente se había vuelto poderosa, aunque fue moldeada por las mismas mentiras que él dijo.
pero de repente, Abel agradeció a Neil por comprarle tiempo y completó un círculo mágico gigante sobre Aden con una señal de su mano. El círculo desató un hechizo poderoso que golpeó a Aden directamente. La fuerza de la explosión entonces forzó a los soldados a cerrar los ojos mientras Neil levantaba su escudo para resistir el impacto. Sin embargo, Abel observó sin pestañear mientras declaraba que todo había terminado. Cuando la luz finalmente se desvaneció, Aden estaba atado firmemente con grilletes mágicos. No mucho después, el sol se elevó sobre el castillo. Sin embargo, Neil permaneció desanimada por Aden. Mientras tanto, Abel colocó una mano sobre Aden mientras pensaba cómo el cristal lo había retorcido en un monstruo. Ahora que estaba calmado, concentró su habilidad de descifrado para localizar el cristal escondido dentro. Lentamente, la capa monstruosa se desprendió y la forma humana de Aden regresó. Al ver esto, todos se sorprendieron de que Aden fuera humano una vez again, apenas capaz de moverse. Aden débilmente llamó el nombre de Abel y murmuró una disculpa, pero Abel estaba atónito y confundido. Aden entonces confesó que siempre se había inclinado ante la fuerza como Stark por debilidad. Sin embargo, finalmente encontró su lugar con Neil y los demás. Aún así, todavía traicionó a todos los que amaba solo para salvar su propio pellejo. Pero cuando vio a Neil luchando con una determinación inquebrantable, la vergüenza lo consumió. Luego admitió que no merecía perdón, pero aún así le pidió a Abel que lo perdonara. Al oír esto, Abel se sintió extraño ya que sabía que sus palabras eran ciertas. Después de todo, la forma en que Aden lo dijo sonaba diferente a los demás, y sin embargo vaciló. Recordó el tormento que había soportado al ser petrificado y torturado por Aden. Es más, fue forzado a sufrir durante 20 años, y la venganza es lo que lo mantuvo vivo. Justo entonces, un ataque golpeó a Aden. Impactado por esto, todos se giraron hacia la pared del castillo. Allí, vieron a Jane bostezando perezosamente y hablando de lo aburrida que estaba. Al verla, Abel inmediatamente se lanzó hacia adelante y arrebató a Aile de sus brazos. Ignorando esto, Jane preguntó si no estaba aburrido, y cuando el perdón se había infiltrado en su corazón, luego le dijo que el perdón era inútil ya que su odio estaba destinado a quemarlo todo hasta cenizas. Finalmente, reveló que la persona que más odiaba a Abel lo esperaba en el castillo del rey demonio. Al oír esto, Abel quedó atónito. Inesperadamente, Jane levantó sus alas y desapareció en el cielo. Incluso Touge le ordenó que se detuviera. Sin embargo, la persecución de Abel fue detenida por el grito desesperado de Neil. Continuó llamando su nombre y rogándole que no muriera. Con gran esfuerzo, Aden logró levantar su mano y preguntar si al menos se había convertido en un maestro digno para ella. Mientras su mano caía sin vida al suelo, el silencio llenó el aire. Las lágrimas entonces brotaron en los ojos de Neil, y lloró abiertamente. Así, Abel solo pudo mirar hacia abajo ya que Aden era solo su venganza, pero es un mentor para Neil. Después, el caballero finalmente presentó las recompensas y se las entregó a Abel y los demás. Justo entonces, una voz gritó que se detuvieran. Girándose para mirar, vieron a Neil llamando a Abel y declarando que quería ir con ellos. Pero tanto Abel como Aile fueron tomados por sorpresa por sus palabras. Neil luego explicó que para proteger verdaderamente a todos, tenían que derrotar al rey demonio rápido. Sin embargo, Abel la instó a encontrar a alguien más ya que su único objetivo era la venganza. Pero después de pensar profundamente, Neil dijo que Abel podría ser el único que puede enfrentar al rey demonio. Por eso, juró dedicarse a persuadirlo para que luchara contra el rey demonio. Viendo su determinación, Abel fue tomado por sorpresa. Aile entonces susurró que deberían aceptar a Neil ya que ella podría cubrir sus debilidades en la batalla. Con eso, Abel finalmente admitió que las habilidades de Neil serían útiles. Así, accedió y los demás vitorearon la decisión. Así, Neil se unió oficialmente al equipo de Abel. En los días que siguieron, el grupo viajó juntos donde primero visitaron el mercado. Después de eso, lucharon contra demonios en el camino. Al anochecer, montaron campamento. Una vez que la cena estuvo lista, Neil sirvió con orgullo la comida y les aseguró su confianza en la cocina. Mientras Neil y Gala comían ansiosamente, Abel permaneció en silencio. Pero ahí le notó su distancia, así que lo instó a escucharla y luego preguntó a quién buscaría vengarse después. Después de una pausa, Abel reveló que sería Max quien se había convertido en un monje de élite. Después de todo, dominaba un montón de hechizos, pero a diferencia del resto del grupo, Abel explicó que Max nunca lo había intimidado ni acosado. En el pasado, Abel estuvo a punto de ser golpeado por un cuchillo como su objetivo de juego, pero Stark incluso celebró por ganar 50 puntos mientras Lana instaba a Max a intentarlo. Sin embargo, Max declinó ya que prefería leer. Al oír esto, Stark lo llama aburrido. Doug Gordon lo anima a unirse a ellos alguna vez mientras los demás continuaban sus travesuras. Los ojos de Abel permanecieron en Max, quien eventualmente devolvió su mirada. En batalla, Max sometía sin esfuerzo a monstruos masivos mientras Stark y los demás luchaban incluso contra criaturas menores. Mientras Max observaba, Abel vio que Max los veía a todos como un insecto. Más allá de eso, Abel sabía muy poco sobre Max, quien es un tipo misterioso. Al oír todo esto, ahí le guardó silencio, pero de repente Neil rompió el silencio con una exclamación. Neil entonces empujó la porción de Abel hacia él e insistió en que comiera,
pero él se negó, viéndola confundida, explicó directamente que era porque su cocina sabía. Terrible, ofendida, Neil defendió su cocina, pero Abel se burló del gusto de su reino mientras Aile intervino para detenerlos. Neil luego señaló a Gala, pero Gala dijo que su comida era solo un poco mejor que sobras. Su comentario entonces provocó una pelea donde Neil se negó a retroceder mientras Abel ridiculizaba el gusto de Neil. Viendo esto, Aile intentó intervenir suavemente, pero un tazón perdido terminó golpeándola a ella en su lugar. Provocada por esto, Aile les gritó que se callaran. Sorprendidos por esto, los tres cayeron en silencio. A la orden de Aile, se sentaron rápido mientras ella advirtió que su ruido atraería monstruos. Después de eso, luego le dijo a Neil que cocinara mejor y puso a Gala a cargo de mantener la paz. Finalmente, se volvió hacia Abel y le ordenó que comiera ya que las comidas eran importantes. Todo reacio, Abel eventualmente se movió y esto sorprendió a Neil y Golga. Después de eso, silenciosamente agradeció por la comida. Viendo su interacción, Aile lo alabó llamándolo buen chico. Presenciando esto, Neil y Gala están atónitas. Con eso, Neil llamó el nombre de Abel y preguntó si realmente escuchaba cada vez que Aile hablaba. Incluso se preguntó si había historia entre ellos. Pero Aile dijo que Abel simplemente se había vuelto más agriebel. Al oír esto, Abel mismo fue tomado por sorpresa. Mirando al grupo, se dio cuenta de que de alguna manera había terminado con compañeros, y en realidad se estaba divirtiendo. Aún así, no ha descubierto todavía si esto era bueno o malo después de su última experiencia. Sin embargo, una sonrisa apareció en su rostro, así que procede a observarlos continuar sus argumentos juguetones. Al día siguiente, el grupo reanudó su viaje. De repente, un cuervo apareció ante ellos. Después de oírlo graznar violentamente, rápidamente sintieron que algo andaba mal. Poco después, la expresión de Aile se tensó mientras reconocía los alrededores. Luego informó a Abel que habían llegado al lugar donde residía Max, que es la aldea Tender. Mientras caminaban por el asentamiento, los Oldinos comenzaron a susurrar entre ellos. Notando esto, de algo se preguntó por qué la gente los miraba. Mientras tanto, Abel se mantuvo alerta recordándose a sí mismo que Max estaba cerca y la venganza era su único camino a seguir. Sin que ellos lo supieran, alguien ya los observaba desde las sombras. De repente, el cuerpo de Abel se tensó. Momentos después, colapsó inconsciente. Al ver esto, Neil, Gala y Aile se impactaron momentáneamente, pero también inmediatamente corrieron a su lado cuando cayó al suelo. Pero no importaba cuántas veces llamaran su nombre, Abel no respondía. Gala entonces asumió que Abel estaba muerto mientras Neil preguntaba preocupada qué deberían hacer, pero Aile rápidamente los calmó y les recordó que Abel necesitaba ser movido a un lugar seguro primero, así que sin dudarlo, Neil cargó a Abel sobre su espalda y lo llevó. Más tarde en una posada, Abel finalmente fue colocado en una cama y arropado. Después de eso, Aile y los demás agradecieron al niño que amablemente ofreció más ayuda si la necesitaban. Después de que se fuera, Neil se volvió hacia los demás y preguntó por qué Abel todavía no despertaba. Mientras tanto, Gala comenzó a hurgar a Abel e incluso lo abofeteó. Cuando eso falló, le mordió el brazo, así que Aile la abofeteó para detenerla. Neil entonces sugirió que podría haber sido un ataque mágico, pero Aile explicó que Abel tenía protección contra hechizos y no sería noqueado por magia alone. Luego adivinaron que era un ataque físico, pero no encontraron ninguna herida en el cuerpo de Abel. Así, esto hizo que Aile mirara a Abel y se sintiera profundamente preocupada. Justo la noche anterior, lo había visto sonreír por primera vez. Viéndolo finalmente abrirse, esperaba poder ayudarlo a dejar ir la venganza. Ahora yacía inmóvil ante ellos, apretando su puño. Se volvió hacia los demás con determinación en sus ojos. Después de llamar la atención de Gala y Neil, declaró que ayudarían a Abel juntos. En respuesta, ambas asintieron firmemente de acuerdo. Gala entonces anunció que con su agudo olfato, olfatearía al culpable. Pero Neil notó que ni siquiera conocían al culpable, lo que desvaneció la esperanza de Gala. Aile entonces dijo que el culpable tenía que ser Max, quien es el único probable que reconozca a Abel y golpee primero. Al oír eso, Neil se sorprendió por lo tranquila y, lógicamente que Aile razonaba las cosas.